Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright n teniendo un día fantástico, y si no lo es tu n, pues espero que este vídeo les saque una sonrisa y los transporte a mundos llenos de pasión superíndice 3n, intriga y mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que me apasiona a las series turcas. Esas producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo con historias que te atrapan desde el primer capítulo y personajes que te hacen sentir cada emoción superíndice 3n como si fuera tuya. Vamos a explorar algunas de las joyas recientes y exitosas que Turquía ha lanzado al mercado, y que estoy segura que te van a encantar. Rense para descubrir romances con diéresis copyright picos, dramas familiares que te llegaron al alma, y giros inesperados que te dejaron sin aliento. Antes de empezar quiero recordarles como siempre que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Asu no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos y me ayudaru en un monto superíndice 3n a seguir creando contenido que les guste. Suscribirse es totalmente gratis. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Entonces manos a la obra. Empecemos con una serie que ha causado furor y que seguramente ya han escuchado mencionar, Yark. Esta serie es un thriller legal que combina elementos de drama, misterio y romance de una manera magistral. La historia gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y dedicado a su trabajo, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y poco convencional que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin es contratada para defenderlo. A partir de ahí, se desata una trama llena de secretos, mentiras y traiciones que los obligaron a cuestionar todo lo que creían saber sobre la justicia y sobre ellos mismos. Lo que hace a Yark tan adictiva es la química palpable entre los protagonistas, interpretados de manera brillante por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz. Su relación superíndice 3n es compleja y llena de altibajos, pasando del antagonismo a la colaboración superíndice 3n y, eventualmente, a algo mucho profundo. Además la serie plantea preguntas morales muy interesantes sobre la presunción superíndice 3n de inocencia, la corrupción superíndice 3n en el sistema judicial y los límites que uno dispuesto a cruzar por la familia. Si les gustan las series con ritmo trepidante, giros inesperados y personajes memorables, Yark es una apuesta segura. Pero Yark es mucho más que una simple historia de crímenes y juicios. Profundiza en las vidas personales de Ilgaz y Ceylin, mostrando sus vulnerabilidades, sus miedos y sus aspiraciones. Ilgaz, a pesar de su apariencia de hombre duro e incorruptible, carga con el peso de la responsabilidad familiar y las altas expectativas de su padre, un respetado juez. Ceylin, por otro lado, es una mujer independiente y luchadora que ha tenido que superar muchas adversidades en su vida. Su pasado la persigue y la impulsa a defender a aquellos que son marginados por la sociedad. La serie también explora las dinámicas familiares de ambos personajes, mostrando las tensiones y los lazos inquebrantables que los unen. La familia de Ilgaz es tradicional y conservadora, mientras que la familia de Ceylin es más moderna y liberal. Estas diferencias generan conflictos y desafíos que los protagonistas deben enfrentar. La trama se va complicando a medida que Ilgaz y Ceylin descubren nuevas pistas y secretos relacionados con el asesinato. La verdad se vuelve cada vez más esquiva y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su moralidad y sus valores. Los giros argumentales son constantes y mantienen al espectador en vilo hasta el último minuto. Yark ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección impecable y las actuaciones sobresalientes de su elenco. La serie ha ganado numerosos premios y ha sido un éxito de audiencia tanto en Turquía como en otros países. Si aún no la has visto, te recomiendo que le des una oportunidad. No te arrepentirás. Ahora, cambiemos un poco de geu copyright nero y hablemos de una serie que te tocaru, del corazu superíndice 3n, Umer. Esta serie es un drama familiar que explora temas como el amor, la religión superíndice 3n y las diferencias culturales de una manera muy sensible y conmovedora. La historia se centra en Umer, un joven que vive en un barrio conservador de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Gulu Parrafoim, una mujer divorciada que es mucho mayor que con diéresis copyright L y que proviene de un entorno completamente diferente.
A pesar de las diferencias sociales y religiosas que los separan, Umer y Gulu Parrafoim se enamoran profundamente y deciden luchar por su amor contra viento y marea. Umer es una serie que te hace reflexionar sobre los prejuicios, la importancia de la familia y la fuerza del amor verdadero. Los actores Selahattin Paal y Geuku Parrafoe Baadr ofrecen unas interpretaciones impresionantes que te harán sentir cada emoción superíndice 3N como si fuera tuya. Si buscan una serie que te haga llorar, reír y reflexionar sobre la vida, Umer es una excelente opción superíndice 3N. Pero Umer no se limita a ser una historia de amor prohibido. Explora en profundidad las complejidades de la fe y la tradición en el contexto de la sociedad turca moderna. Vemos a Umer luchar con sus propios sentimientos y creencias, tratando de reconciliar su amor por Gulu Parrafoim con sus deberes como imán y las expectativas de su comunidad. Gulu Parrafoim, por su parte, es una mujer independiente y segura de sí misma que ha vivido muchas experiencias y no está dispuesta a renunciar a su felicidad por complacer a los demás. Su relación con Umer desafía las normas sociales y genera controversia en el barrio. La serie también presenta a otros personajes interesantes y bien desarrollados, como la familia de Umer, que está dividida entre el apoyo y la oposición a su relación con Gulu Parrafoim. Vemos a su madre, una mujer religiosa y tradicional que lucha por aceptar a Gulu Parrafoim, y a su hermana, una joven moderna y abierta de mente que apoya a Umer en su decisión. Umer es una serie que te invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la tolerancia. Te muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias culturales y religiosas. La serie ha sido elogiada por su guión sensible y su dirección cuidadosa. Los actores ofrecen unas actuaciones conmovedoras que te hacen conectar con los personajes y sus emociones. Si estás buscando una serie que te toque el corazón y te haga pensar, Umer es una excelente opción. Sigamos con otra serie que ha tenido un gran U/Diéresis copyright cito tanto en Turquía como en el extranjero, Aile. Esta serie es un drama criminal que te sumerge en el mundo de la mafia turca, pero con un enfoque en las dinámicas familiares y las complejas relaciones entre sus miembros. La historia se centra en Aslan Soykan, el líder de una poderosa familia mafiosa, y Devin Akn, una superíndice 3 loga que se cruza en su camino de manera inesperada. A pesar de sus diferencias y de los peligros que implica el mundo de Aslan, entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible que los llevará a cuestionar sus valores y sus lealtades. Aile es una serie que te mantiene al borde del asiento con su trama llena de acción superíndice 3N, intriga y suspense. Además, las actuaciones de Kuanu Parrafo Tatltui y Serine y Sarkaya son simplemente espectaculares, logrando transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes. Si les gustan las series con una trama intensa, personajes carismáticos y una producción superíndice 3N impecable, Aile es una serie que no se pueden perder. Pero Aile va más allá de los típicos clichés de las series de mafia. Se centra en las consecuencias emocionales y psicológicas que la vida en el crimen tiene sobre los miembros de la familia Soykan. Aslan, a pesar de su poder y su reputación, es un hombre atormentado por su pasado y por la responsabilidad de proteger a su familia. Devin, por su parte, es una mujer independiente y fuerte que se siente atraída por Aslan, pero al mismo tiempo teme el mundo peligroso en el que vive. La serie explora las complejas dinámicas familiares de los Soykan, mostrando las rivalidades, las lealtades y los secretos que los unen y los separan. Vemos a la madre de Aslan, una mujer poderosa y manipuladora que controla los hilos de la familia, y a sus hermanos, cada uno con sus propias ambiciones y agendas ocultas. Aile también aborda temas como la salud mental, la violencia doméstica y la corrupción. Muestra las dificultades que enfrentan las personas que viven en el mundo del crimen y las consecuencias que esto tiene sobre sus vidas. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección impecable y las actuaciones sobresalientes de su elenco. Van Tatltu y Serine y Sarkaya ofrecen unas interpretaciones magistrales que te hacen conectar con sus personajes y sus emociones. Si estás buscando una serie que te mantenga al borde del asiento y te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, Aile es una excelente opción. La serie te arrastra a un mundo de lujo, traición y amor prohibido, donde las reglas son dictadas por el dinero y el poder. La relación entre Aslan y Devin se convierte en el eje central de la trama, desafiando las convenciones y generando un conflicto interno en ambos personajes. La pregunta que se plantea constantemente es, ¿puede el amor sobrevivir en un mundo tan despiadado?
Ahora, para los amantes de las historias de Ucondiéresis Copyright Poca y los romances apasionados, les recomiendo KZLCKR Betty. Esta serie es un drama familiar que explora las tensiones entre dos familias con valores y estilos de vida muy diferentes. Una familia es moderna y liberal, mientras que la otra es conservadora y religiosa. La historia se centra en el matrimonio entre los hijos de estas dos familias, que se ven obligados a navegar por las diferencias culturales y las expectativas familiares para construir un futuro juntos. KZLCKR Betty es una serie que te hace reflexionar sobre la tolerancia, el respeto y la importancia de encontrar un punto medio entre las tradiciones y la modernidad. Además, la serie cuenta con un elenco talentoso y una producción superíndice 3N cuidada que te transporta a la Estambul contemporánea. Si buscan una serie con una trama interesante, personajes en traumas menos hables y un mensaje positivo, KZLCKR Betty es una excelente elección superíndice 3N. KZLCKR Betty no es solo una historia de amor y matrimonio, es un espejo de la sociedad turca actual, reflejando sus contradicciones y desafíos. La serie aborda temas como la libertad religiosa, el feminismo, la educación y el papel de la mujer en la sociedad. A través de las experiencias de los personajes vemos cómo las diferencias culturales pueden generar conflictos, pero también cómo el diálogo y el entendimiento pueden construir puentes entre diferentes mundos. La serie destaca la importancia de la educación y la independencia económica para las mujeres, mostrando cómo estas herramientas pueden empoderarlas y permitirles tomar sus propias decisiones. También critica los prejuicios y estereotipos que existen en la sociedad turca, promoviendo la tolerancia y el respeto hacia la diversidad. KZLCKR Betty ha sido elogiada por su guión inteligente y su dirección sensible. Los actores ofrecen unas actuaciones convincentes que te hacen conectar con los personajes y sus emociones. Si estás buscando una serie que te entretenga y te haga reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, KZLCKR Betty es una excelente opción. El choque cultural entre las dos familias no solo se manifiesta en sus creencias religiosas y estilos de vida, sino también en sus valores y prioridades. La familia moderna valora la individualidad, la libertad de expresión y la igualdad de género, mientras que la familia conservadora enfatiza la tradición, la obediencia y el respeto a las normas sociales. El matrimonio de los hijos de estas dos familias se convierte en un campo de batalla donde se libran luchas por el poder, la influencia y el control. Y por último, pero no menos importante, les quiero hablar de Gadar. Esta serie es un thriller de acción superíndice 3N que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia se centra en Dayan, un joven que regresa a su barrio después copyright ese de cumplir el servicio militar y descubre que todo ha cambiado. Su familia estuvo en problemas, su novia lo ha dejado y el vecindario estuvo controlado por una pandilla de criminales. Para proteger a sus seres queridos, Dayan se ve obligado a convertirse en un Gadar, un despiadado justiciero que lucha contra la injusticia y la corrupción superíndice 3N. Gadar es una serie que te impacta con sus escenas de acción superíndice 3N, su trama llena de suspense y sus personajes complejos y atormentados. Además, la actuación superíndice 3N de Ucondiéresis Ayatay Ulusoy es simplemente magnífica, mostrando la transformación superíndice 3N de un joven inocente en un guerrero implacable. Si les gustan las series con acción superíndice 3N, drama y un mensaje de esperanza, Gadar es una serie que no se pueden perder. Pero Gadar es más que una simple serie de acción. Explora temas profundos como la justicia, la venganza, la lealtad y el sacrificio. Dan no se convierte en un Gadar por elección, sino por necesidad. Se ve obligado a tomar medidas extremas para proteger a su familia y a su comunidad de la violencia y la corrupción. La serie plantea preguntas morales difíciles sobre los límites de la justicia y la legitimidad del uso de la violencia. ¿Es justificable tomar la ley en tus propias manos cuando el sistema falla? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger a tus seres queridos? Gadar también explora las consecuencias psicológicas de la violencia. Dan se transforma en un hombre frío y despiadado, pero al mismo tiempo lucha por mantener su humanidad y su esperanza. La serie muestra el costo emocional que tiene que pagar por sus acciones y la dificultad de reconciliar su pasado con su presente. La actuación de Ayatay Ulusoy es impresionante, mostrando la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección dinámica y sus escenas de acción impactantes.
Si estás buscando una serie que te mantenga al borde del asiento y te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, Gadar es una excelente opción. La transformación de Dan no es solo física, sino también emocional y espiritual. Se convierte en un símbolo de esperanza para aquellos que se sienten oprimidos y marginados por la sociedad. Bueno, amigos, estas son solo algunas de las series turcas Mood S recientes y exitosas que les quiero recomendar hoy. Espero que hayan encontrado alguna que les llame la atención superíndice 3N y que se animen a verla. Les aseguro que no se arrepentirán. Para recapitular rápidamente, hemos viajado por los intrincados pasillos judiciales de Yark, nos hemos emocionado con el amor prohibido en Umer, hemos palpado la tensión superíndice 3N en el mundo de la mafia con Aile, hemos reflexionado sobre las diferencias culturales en KZLC Erbeti, y nos hemos adentrado en la oscuridad con Gadar. Un recorrido intenso, ¿verdad? Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright compartiendo estas recomendaciones con ustedes. Ahora, me encantará saber CUL de estas series les llamo superíndice 3 Mood S la atención superíndice 3N, o si ya han visto alguna de ellas, CU copyright de MQ copyright les pareció superíndice 3. Los leo en los comentarios. También copyright N, si tienen alguna otra serie turca que les guste y que quieran recomendar, no duden en compartirla con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, me gusta, compartir y suscribirse. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.